Hola hermanos, buenos días. Seguimos con nuestras meditaciones basadas en el catecismo y hoy día llegamos ya a las preguntas 35 y 36. Como se van a dar cuenta, el catecismo aquí hace una vuelta a pensar en la confesión que nosotros encontramos en el credo apostólico. Y estas dos preguntas están relacionadas con eso. Así que dice la primera, se van a dar cuenta ustedes inmediatamente. ¿Qué crees cuando dices que fue concebido por el Espíritu Santo y nació de María Virgen? Que es una declaración o una confesión que nosotros tenemos allí de manera explícita en el credo apostólico. Entonces, ¿qué creemos? ¿Qué crees tú? ¿Qué creo yo cuando decimos que Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo y nació de María Virgen? La respuesta es que es el eterno Hijo de Dios, el cual es y permanece verdadero y eterno Dios, y que tomó verdaderamente la naturaleza humana de la carne y la sangre de María Virgen por obra del Espíritu Santo, para que juntamente fuese la verdadera simiente de David, semejante a sus hermanos, en este caso al resto del género humano, excepto en el pecado. Y la segunda pregunta de hoy es, ¿qué fruto o qué consecuencias, en este caso buenas, positivas, sacas de la Santa Concepción y del nacimiento de Cristo? Que Él así es nuestro mediador y con su inocencia y perfecta santidad cubre mis pecados, en los cuales he sido concebido y nacido para que no aparezcan ante la presencia de Dios. Entonces, tenemos estas dos preguntas que nos hacen volver a lo que conocemos como el credo apostólico, donde decimos en una de esas partes que creemos que Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo, nuestro Señor fue concebido por el Espíritu Santo y nació de María Virgen o de la Virgen María. Y esto tiene consecuencias. Esto tiene consecuencias o frutos que justamente son los que dan la segunda pregunta y respuesta de hoy. Pero lo primero que nosotros debemos entender y conocer o recordar es que en Jesucristo tenemos estas dos naturalezas, la naturaleza divina, porque Él es plenamente Dios, y la naturaleza humana, que es o que viene derivada justamente de su madre María. Pero Él no por eso deja de ser Dios, y por eso que el catecismo dice que es y permanece verdadero y eterno Dios, como hijo de Dios, como esta segunda persona de la Trinidad. Um, Aquí hay algo interesante también. ¿Por qué? Porque el catecismo de alguna u otra manera está haciendo alusión o está reforzando algo que por ahí en el siglo III apareció dentro del cristianismo, o sea, está reforzándolo en contra, digamos, que es una doctrina llamada el docetismo, que venía de los docetas. La palabra doceta tiene una raíz que implica algo que es parecido. No recuerdo si doceta tiene raíz latina o raíz griega, pero doceta en la raíz griega o latina, que no recuerdo, implica eso, un parecido, algo que es aparente. Porque el docetismo, ¿qué es lo que enseñaba? Que Jesucristo tenía solamente una apariencia humana, que no era verdaderamente hombre. Era solamente Dios, pero no hombre. Y esto tendría entonces implicancias totalmente negativas para nosotros. ¿Por qué? Porque si no fuera así, no podría ser nuestro mediador. La palabra del Señor, y de hecho lo hace así, lo anuncia en la segunda respuesta, cuando pregunta qué fruto, qué consecuencia positiva sacas de esta santa concepción, ¿no es cierto? Y el nacimiento de Cristo. Y que Él es nuestro mediador. A través de esto puede ser nuestro mediador. La carta a los hebreos nos recuerda esto. Hebreos 2, verso 17. Por lo cual, hablando de Jesucristo, debía ser en todo semejante a sus hermanos, en la naturaleza, en este caso en la naturaleza humana, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios, se refiere para expiar los pecados
del pueblo. Pero no solamente encontramos esto que es necesario entender en la epístola a los hebreos, sino que recordemos las palabras de Juan en su evangelio, en donde allí la palabra del Señor de una manera muy clara y muy explícita dice, hablando del verbo, hablando, ¿no es cierto?, de este Cristo que después se encarna, dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Incluso vimos su gloria, pero no cualquier gloria, sino que la gloria como del unigénito del Padre, es decir, Dios mismo. ¿Ya? Entonces, esta doctrina que apareció por allí en el siglo, finales del siglo segundo, principios del siglo tercero, el docetismo, fue condenada esta doctrina por la Iglesia. Y esto es lo que apareció de una manera muy fuerte para condenar y ratificar esto allí en el siglo cuarto, si no me equivoco, el año 325 exactamente, con el credo niceno. El credo niceno, si ustedes lo buscan y lo revisan, lo googlean, se van a dar cuenta que tiene como base, es muy parecido, ¿verdad?, el credo niceno al credo apostólico, pero refuerza esta doctrina, esta verdad de que Jesucristo no solamente era Dios, sino que también hombre, que compartía estas dos naturalezas, hombre y Dios. Nosotros encontramos incluso en nuestros himnarios, en nuestros cánticos, alusión a esto para recordarlo. Hay un himno que dice, glorioso Cristo, Rey de lo creado, hombre y Dios. A ese hombre y Dios yo le doy loor. A ese hombre y Dios la iglesia alaba. No es solamente hombre, ni tampoco solamente Dios, sino que tiene estas dos naturalezas, comparte estas dos naturalezas y es necesario que así fuese para ser justamente nuestro mediador. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que no aparezcan ante la presencia de Dios, ¿no es cierto?, mis pecados que han sido cubiertos por Él. ¿Ya? Entonces, hoy día, resumiendo, hemos recordado, otros quizás aprendido, que es necesario y que era necesario que Jesucristo tomara esta forma humana, que compartiera con nosotros la naturaleza humana, pero con la única diferencia que Él era sin pecado y fue sin pecado, vivió a perfección delante del Padre para que nosotros fuésemos justificados justamente por Él. Así que el Señor les bendiga, hermanos, que sean consolados con estas palabras también, con esta meditación, y que podamos seguir creyendo, que podamos seguir amando estas doctrinas que son esencialmente parte del Evangelio de Jesucristo. Será hasta la próxima semana. Que el Señor les bendiga.